incorrecta. Lorena, con respecto a las soluciones, te dice, ¿no? Imaginemos que te viene esto en tu examen. ¿Cuál marcarías? Lorena. Chicos. Necesito sus participaciones, ¿ya? Si yo simplemente doy la respuesta, no creo que sería muy beneficiosa participación. Y si pruebe se está incorrecta la respuesta, yo se los corrijo y todos aprendemos. ¿Sí? Pero necesito su participación, chicos. A ver, Lorena, ¿cuál marcarías tú? A ver. En zonas se van habilitando zonas y van de esa manera creciendo el proyecto. Pero digamos, ahorita tú me das que un WhatsApp, yo un teléfono donde llamo para que tú me envíes información, para que tú me envíes enlaces, o me das un horario para acercarme a la avenida Bolognesi. Solo se tienen que comunicar al 934. La práctica se lo envíe al profesor Tito para que se los reenvíe a ustedes, ¿no? Le pueden pedir al profesor Tito, sí. Quizás se le olvidó enviárselas a ustedes. ¿Sí? A ver, la C me dicen. A ver, la C, vamos a ver. Una solución acuosa es líquida debido a que el disolvente es agua. ¿Ya? Esa es la incorrecta. ¿Ya? Y la B, chicos, la solución más simple es una mezcla homogénea, binaria, formada por dos solutos. ¿Eso no les parece incorrecta? Mira, ¿qué te dice solución más simple? Ya vamos a resaltar esto. Solución más simple. Una solución, sabemos, chicos, lo hemos estudiado. Una solución, ¿por qué está formada? Está formada por, vamos a poner la carrerita ya. Una solución está formada por por soluto y solvente, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que hemos visto. Esa es una solución. Es la mezcla entre un soluto y un solvente, una mezcla homogénea, ¿no? ¿Qué te dije yo? Que el solvente solo podría ser un componente, no una sustancia, un compuesto. Solo podría ser uno, nada más. Pero soluto podría haber 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Es lo que te dije. Entonces, si te está hablando de solución, la más simple, y te dice, es una mezcla homogénea y binaria formada por dos solutos. O sea, aquí tienes dos. Si tienes un soluto, para que forme una solución, tiene que haber un solvente. Y como mínimo, sabemos que es uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos componentes tendría mi solución? Tendría dos solutos y un solvente, ¿no? Tendría 3 componentes en total esa solución. Pero esa sería la más simple. ¿Cumpliría ese requisito de ser la más simple? Creo que no, ¿no? Entonces, esa es la incorrecta, chicos. La solución más simple está formada ¿por qué? No por dos solutos, está formada por un soluto más un solvente. Lo mínimo, lo más simple que existe es la unión de un solo soluto y un solo solvente, para formar así dos componentes que formen esa solución. ¿Sí? Esa era la incorrecta, la alternativa B. Listo, chicos. Entonces, ya tienen alguna idea más o menos de cómo se podría resolver este ejercicio. ¿Sí? Todas las demás son correctas. ¿Sí?
las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias, claro, puede haber... O sea, dos sustancias se refiere a un soluto, un solvente, ¿no? Dos o más, dos solutos, un solvente, tres solutos, un solvente, cuatro solutos, un solvente y así, ¿no? Sabemos que solamente puede existir un solvente, ya no te vas a olvidar de eso. Muy bien. Y lo demás está bien, ¿no? Una solución acuosa es líquida debido a que está disuelto en agua, ¿sí? Muy bien. Ahora, pregunta número 2. Ahí está. En la mezcla de 2 cubos de hielo, 50 gramos de sacarosa, agua en exceso y 2 trozos de cuarzo, se encuentran en un sistema cerrado. Con respecto a las fases y componentes, a ver, ¿qué es? Determine. ¿Cuántas fases tiene este sistema? ¿Y cuántos componentes? A ver, vamos a resolverlo. Tenemos terrenos de 136 metros cuadrados. Es la pregunta número 2, ¿no? Y adicionalmente, KZ Constructora ha otorgado a todos los terrenos Ahí está. que se encuentran en el condominio más del Pregunta número 2. un área verde adicional para sus jardines, ¿no? Que lo pueden utilizar como sus cocheras, pero nosotros lo dejamos con área verde. Esto es adicional al área que van a tener para inversión. Entonces, solamente comuníquense al 934 1294 31 para poderles brindar toda la información. Mezcla de 2 cubos de hielo. Ya vamos a dibujar este sistema, ¿ya? Pero todo esto lo tienes que hacer en tu mente. Normal, esto se puede resolver en la mente, chicos. Pero vamos a imaginarlo, ¿ya? Vamos a imaginarlo. Entonces, tengo una mezcla de 2 cubos de hielo. 50 gramos de sacarosa. Agua en exceso. 2 trozos de cuarzo. Todo eso está en un solo sistema cerrado, ¿no? Mira, acá te lo dice. Sistema cerrado. Ya está. Entonces, tiene agua en exceso, ¿no? Vamos a dejar acá. Agua. También tenía 2 cubos de hielo, si no lo recuerdo, ¿sí? 2 cubos de hielo, ahí está. Vamos a dibujarlos. Ahí está. 1 cubo de hielo. 2 cubos de hielo. ¿Qué más? ¿Qué más? 50 gramos de sacarosa. Ya, chicos. ¿La sacarosa? ¿Qué es la sacarosa? Bien, perfecto. Rosa, ¿Alguna idea? Gracias por estar con Sacarosa. nosotros. Gracias, Fernando. Bien, muy bien. 10:21. Ya. Para que tengan una idea, chicos, la sacarosa es... A ver, a ver. Realmente hermoso este proyecto que maneja KZ allá Azúcar. en la playa. Sí, azúcar. Hay mucha gente Sencillamente que azúcar. ya vivir a la playa. Listo. Entonces, 50 gramos de azúcar Vivir a la playa. y agua en exceso. Y esta palabrita es importante, ¿eh? Está diciendo agua en exceso. O sea, tienes suficiente cantidad de agua. Lo necesario, ¿para qué? Para disolver 50 gramos de azúcar. ¿Sí? Entonces, si tú agarras agua, pones azúcar, lo diluyes, ¿sí? Lo diluyes. Entonces, ¿qué vas a tener? Todo el azúcar va a estar disuelto en el agua, ¿no? Entonces, por eso, este término agua en exceso te va a servir bastante, ¿eh? Entonces, te estoy diciendo que tienes suficiente cantidad de agua como para disolver todos estos 50 gramos de azúcar. Entonces, vamos a dibujar el agua. ¿Qué cosa? A ver, veamos, que sea verde. Tenemos esos puntitos, que sean los 50 gramos de agua. Porque tengo que estar contigo. Supongamos. Ya está. 50 gramos de azúcar, de sacarosa. 2 trozos de cuarzo. Cuarzo, chicos. El cuarzo es una roquita, ¿ya? Es una roca. Cuando está diciendo trozos, ya, vamos a dibujarlo así. Ahí está. 2 trozos de cuarzo. Sabemos que las rocas, si lo pones en agua, la roca va al fondo, ¿no? Y el cubo lo dibujé en la parte superior, porque el cubo es menos denso que el agua y por eso flota, ¿sí? O sea, el cubo de hielo es menos denso que el agua en estado líquido, por eso flota, por eso lo dibujé arriba. Mientras que el cuarzo es mucho más denso y está en la parte del fondo. Y creo que eso es todo, ¿no? Y el sistema está cerrado, ¿ya? Muy bien, está cerrado el sistema. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ahí están todos tus componentes.
Te dice, con respecto a las fases y los componentes, determina cuáles son las fases y cuáles son los componentes. A ver, las fases se refieren a lo que ya conocemos, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? A esas fases nos hace referencia. Entonces, ¿cuántas fases tenemos aquí? A ver, les doy un tiempito para que ustedes analicen, chicos. O sea, ¿hay componentes en estado sólido? ¿Hay componentes en estado líquido? ¿Hay componentes en estado gaseoso? Ya, eso quiero que me razonen, a ver, les doy tiempito. Y aparte también quiero que me razonen cuántos componentes hay en total. ¿Sí? ¿Cuántos? Obviamente componentes diferentes, ¿ya? No puedes contar dos veces a una misma sustancia. Tienes que saber o diferenciar el componente según su fórmula química, según su composición. A ver, creo que ya es tiempo suficiente. Por pregunta deben ser máximo 2 minutos, ¿ya? Les doy un consejo. Si alguna pregunta no se recuerdan muy bien, pasen a la siguiente, no se van a quedar en una sola pregunta estancados. Pierden tiempo, se desesperan y no es bueno. Luego por experiencia. Muy bien, a ver chicos, respuestas. El aire, claro. Pero no solo el aire. Aquí hubieras tenido en cuenta el aire si este sistema hubiera sido sistema abierto, ¿ya? Pero acá te dice sistema cerrado. ¿Ya? Pero tienes la idea. O sea, no es aire. Específicamente no es aire. Tienes que tener en cuenta, tienes que recordarte aquí la propiedad del agua, ¿sí? Su punto de fusión, punto de fusión sobre todo. Sí. Si tienes agua en estado líquido, obviamente la temperatura a la que se encuentra todo ese sistema no va a ser menor o inferior a 0 grados centígrados, ¿no? Porque todo sería hielo. ¿Sí? Pero también sabes que el punto de fusión del agua, ¿cuánto es? 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces debe ser mayor a esa temperatura. Pero sabes que el agua, ya más o menos te dan una idea. A ver, chicos, respuesta, a ver, una idea, a ver, lancen respuestas, a ver. Yo les voy a guiar, no se preocupen, chicos. A ver, respuestas. A, la B, la C, la D o la E. Primero las fases, ¿ya? Por ejemplo, si encuentras dos fases, no sé, una sólida y un solo estado sólido y estado líquido, ya, difásico. Si encuentras tres fases, sólido, líquido, gaseoso, trifásico, ¿sí? Ahora, si encuentras un componente, dos componentes, binario, ¿no? Componente binario. Si encuentras tres componentes, ternario. 4, cuaternario, y así sucesivamente. A ver, chicos, ¿cuántas fases lograste identificar y cuántos componentes diferentes
lograste identificar también. A ver. Ahí va. P me dicen por ahí. Y el cuarzo. Ya, vamos a tomar, el cuarzo aquí no te especifica, ¿no? Pero en sí el cuarzo no es un solo componente. Como te dice, el cuarzo es una roquita, una roquita. Pero lo vamos a tomar en este caso como si fuera un solo componente, ¿ya? Solo uno. A ver. Muy bien, me dijeron la B, ¿no? Trifásico ternario. ¿Ya? La B me dice. Ah, ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a identificar las fases, ¿ya? Paso por paso. Eso tú lo vas a hacer en tu mente. Todo lo tienes que hacer en tu mente. Más o menos te lo voy a especificar para que lo ordenes. Vamos aquí las fases. Y por el otro lado, componentes, ¿ya? Muy bien. A ver, fases, chicos. ¿Tengo fase sólida? Creo que sí, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos el cubo de hielo, estado sólido, y tenemos el cuarzo, ¿no? El cuarzo, que es un mineral. Es un mineral, una roquita. Que también está en estado sólido. Entonces, estado sólido sí lo tenemos. Vamos a poner una S de estado sólido, ¿ya? ¿Tenemos estado líquido? Creo que sí, ¿no? Nos dice abundante agua. Agua en exceso. Ya está. Entonces sí tengo estado líquido. Pregunta, ¿tendré estado gaseoso? ¿Existirá el estado gaseoso aquí, chicos? Ese es lo dificultoso, por así decirlo, en este ejercicio, ¿ya? Si tienes agua en estado líquido, nosotros sabemos que el agua empieza a evaporarse a partir de los 0 grados centígrados, ¿sí? Inclusive nosotros sabemos que el agua de mar se evapora y el agua de mar es extremadamente frío. Llega a 1 o 2 grados centígrados, es muy frío. Está en estado líquido, es muy frío el agua de mar, pero aún así se evapora, ¿sí? Se evapora, Sena. Porque a partir del agua de mar, de esa evaporación, se producen las nubes viajan hacia los continentes, producen las lluvias y ahí ocurre el famoso ciclo del agua, ¿sí? Entonces, recuérdense, chicos, el agua, a partir de los 0 grados centígrados, es decir, a 1 grado centígrado, 2, 3, 4, empieza a evaporarse, empieza a cambiar de estado. Entonces, si tengo aquí agua líquida, obviamente esta está a una temperatura superior a 0 grados centígrados. Si estuviera inferior a eso, todo sería hielo, cubo de hielo. Entonces, obviamente el agua ha empezado ¿a qué? A evaporarse. Y cuando se evapora, además de ser un sistema cerrado, esto lo que nos está indicando es que el agua que se evapora simplemente está ahí flotando. ¿Ya? Entonces, sí hay agua en estado gaseoso, es decir, sí tenemos la tercera fase. Gas. Entonces, es un sistema trifásico, tenemos las 3 fases. A ver, componentes. Vamos a empezar. El primer componente que se nos ocurre, agua, ¿no? H2O, es un componente. Otro componente, la sacarosa, ¿no? Sacarosa, vamos a poner azúcar, ¿eh?
se familiaricen. Azúcar. Sacarosa, azúcar, chicos. Siguiente, otro componente. El cuarzo, ¿no? Otro componente, chicos. ¿Habrá otro? ¿O no? Creo que no, ¿no? Tenemos agua en estado líquido, agua en estado sólido y agua en estado gaseoso, pero todo eso es un solo componente, sigue siendo agua, por eso lo contamos una sola vez. Azúcar, ya lo pintamos de verde, ¿no? Ya, 2 componentes. Y cuarzo, lo que está en el fondo, como esas pequeñas roquitas, 3 componentes en total. Entonces, tengo 3 fases y tengo 3 componentes. Trifásico, ternario. ¿Ya? Trifásico, ternario. La ve, chicos, muy bien. Ya. Todo esto tú lo vas a hacer en tu mente. Así lo tienes que razonar. Muy bien. A ver, chicos, aquí, ¿alguna duda? ¿Quiere alguna duda? ¿Duda, consulta? Ya, muy bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo cambiará el pH del agua pura, si en 10 litros de esta sustancia se disuelven moles de hidróxido de sodio sólido? A ver, vamos a preguntar. A ver. A ver, Dayana, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál marcarías? La pregunta número 3. ¿Cómo cambiaría el pH del agua pura si 10 litros de esta sustancia se disuelven moles de hidróxido de sodio sólido? A ver, Dayana. ¿Están presentes, Dayana? Ah, ya está. Muy bien, ya me está asustando ya. ¿Cuál marcarías, Dayana? ¿O cuál te dice tu instinto? Yo voy, me levanto y voto. ¿Cómo cambiaría el pH? A ver, vamos a ver. ¿Está? ¿Quién votó pi? Acá está. Ya. Ahí está, pregunta número 3, ¿no? ¿Cómo cambiaría el pH? Ya. Te voy a dar ideas, ¿ya? Para que puedas resolverlo. La escala de pH es... A ver, pH. Se le conoce como potencial de hidrógeno. ¿Ya? pH es potencial de hidrógeno. ¿Y qué mide esta escala? Mide la concentración de iones hidrógeno libre en una cierta sustancia, solución, lo que fuere. Y mide la concentración de hidrógenos libre. Muy bien, esta escala tiene un rango, ¿sí? Va desde 0 hasta el 14. Tiene un punto medio, como ya sabrán, que es, a ver, vamos a ver, creo que es por aquí. Un punto medio que es el valor de 7. Ya está. Bien. Ahora, esta escala de pH, desde 0 hasta 7 aproximadamente, hasta antes de 7, o de 7 valores menores de 7, eso no incluye el valor 7,
Se le conocen como ácidos. Sí, ácidos. Y valores superiores a 7, superiores, ojo, superiores, o sea, no incluyen al 7. Tienen un carácter, ya, lo que ustedes van a escuchar va a ser esto, ya, básico. Inclusive creo que en la alternativa también hay una. Es lo que van a escuchar ustedes, básico, carácter básico. Pero no es correcto, no es 100% correcto. Lo correcto es alcalino, ¿ya? Carácter alcalino. Eso es lo más correcto. Muy bien. ¿Y qué componentes tienen un pH ácido? Es decir, una mayor concentración de hidrógenos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Los ácidos. Nosotros ya hemos visto los diferentes ácidos, los diferentes compuestos. Hemos visto óxidos ácidos, óxidos básicos, hemos visto ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, hidróxidos y demás. Lo hemos visto muy detalladamente, creo, ¿no? Entonces, esos componentes en su mayoría tienen un pH ácido. Ahora, ¿quiénes tendrán un pH básico o alcalino, que es lo más correcto, repito, alcalino? ¿Quiénes tendrán? En su mayoría son los hidróxidos, ¿ya? Hidróxidos. Muy bien. Y aquí, para que no quede en vacío, vamos a poner los ácidos. Los diferentes ácidos, me refiero a ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, óxidos ácidos y demás. Todo lo que tiene que ver con ácido. Muy bien. Ahora sí, ¿me pueden dar respuesta? ¿A quién le pregunté? Ya. Ya. El pH aumenta cuando es básico. Ya es básico. Y el pH disminuye cuando es ácido. Así es. Esa es la escala. O sea, si tienes un pH, no sé, de 1, es pH ácido. Si pH de 7, cuando es 7, me olvidé explicarlo, es neutro, ya, es neutro. Y el agua tiene un pH de 7, ¿no? El agua es neutra. Ya está. Muy bien. Si yo tengo un pH de 1, ácido. Si tengo un pH de 1.5, ácido. Si tengo un pH de 4, ácido. Pero si tengo un pH de 7, 7.5, digamos, ya es ligeramente básico, digamos, o ligeramente alcalino. Si tengo un pH de 9, es alcalino. Tengo un pH de 10, alcalino. pH de 12, alcalino. ¿Sí? O sea, este es el rango que tú debes manejar. Inferior a 7 y superior a 7. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, ¿cómo cambiaría el pH del agua pura? El agua pura, ¿qué pH tiene? pH neutro. El agua es neutro, chicos. Entonces, aquí el pH inicial te lo da de forma implícita. Si no te lo está diciendo, el agua tiene un pH de 7, ¿no? Eso no te dice, eso ya se supone. Aquí te está diciendo que el pH inicial, ¿cuánto es? Es 7, porque el agua es pura, el agua tiene pH 7. Entonces, dice, ¿cómo cambiaría este pH que inicialmente es 7? Si le agregamos moles de hidróxido de sodio sólido. Si tengo un pH de 7 y yo le estoy agregando hidróxido, ¿qué va a pasar con el pH de 7? Aumenta, disminuye, se mantiene constante, ninguna de las anteriores. A ver. ¿Qué va a pasar, chicos? Si yo le estoy agregando hidróxido de sodio, el pH de 7 aumenta, ¿ya? Aumenta, correcto. Aumenta.
el pH va a aumentar. Esa es la respuesta correcta. Oye, entonces esta pequeña talita se lo van a copiar, se los voy a pasar, ¿no? No se preocupen, para que lo tengan a la mano también. Pequeño grafiquito. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Ya, aquí está, mira. Problema número 4. Indique la preposición incorrecta. Tengo un elemento E con número de masas 158, número atómico 84 y es un ion, ¿no? Es un catión, para ser más específicos, ¿sí? Que ha perdido 6 electrones. Ya está. Entonces, ¿cuál de todas esas alternativas será la incorrecta? A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar, chicos. A ver, Said. ¿Cuál crees que es la incorrecta? Y esto también lo puedes hacer al ojo, ¿no? No suele ser sumar y restar nada más. A ver, chicos, les doy un minuto. De 2 minutos les voy a dar, ¿ya? Para que puedan darme una respuesta. Listo, chicos. A ver, respuesta. Creo que le pregunté a Said, ¿no? A ver, Said, ¿cuál es la respuesta incorrecta o la preposición incorrecta? La alternativa incorrecta. A ver, Said Loaiza, Said Loaiza. A ver. La D. Tiene 74 nucleones, ¿ya? Muy bien, es la D, chicos, correcto. Es la D. ¿Por qué? Recuerda que nucleones es
son los protones más los neutrones, ¿ya? Esos son los nucleones. Porque recuerde, ¿quiénes están en el núcleo del átomo? Están los protones y los neutrones. Entonces, esos dos, protones y neutrones, dan los nucleones. Entonces, no puede haber 74 nucleones. ¿Cuántos hay? Hay 158 nucleones. ¿Sí? Porque recuérdate que el número de masa es la suma de protones y neutrones. ¿Sí o no? Ya está, muy bien. La D, correcto, Said. Muy bien. Todo lo demás es correcto. Tiene 84 protones, claro. Tiene 78 electrones, claro. Perdió 6. 84 menos 6 es 78. Es un catión hexavalente, claro. Es un catión positivo hexavalente 6. 74 neutrones. Si restas 158 menos 84 te da 74. Todos son correctos menos la D. Muy bien, Said. Correcto. A ver, ¿qué te dice la otra? Rutherford bombardeó al nitrógeno con rayos alfa, ¿ya? Obteniéndose una nueva partícula denominada. A ver. Quizá no lo sepa muy bien, pero una partícula alfa, chicos, son núcleos de helio, ¿ya? Y el helio está formado de esta forma, ¿ya? 4 y 2. Ese es el helio. Sí, ahí está. Ahora, ¿qué partícula habrá formado? ¿Sí? Ya lo que ustedes deben saber, sí, es que Rutherford, ¿qué descubrió Rutherford? A ver, recuerda un poco de teoría, teoría atómica. ¿Qué elemento descubrió Rutherford, chicos? ¿Se recuerdan del experimento de Rutherford? ¿Quién fue maestro de Thomson? Ya, eso también es importante recordar, ¿ya? Te lo voy a escribir aquí. Thomson es maestro de Rutherford, ¿ya? Entonces, es una línea para que te recuerdes. Con una H. Thomson. Él hizo el experimento de los rayos catódicos y él descubrió el electrón. ¿Sí? Años después, su discípulo, Rutherford, hizo el experimento, él bombardeó una lámina delgada de oro con rayos alfa. ¿Y qué descubrió? Él descubrió el núcleo atómico, ¿sí? Que en ese entonces solamente se pensaba que el núcleo atómico estaba compuesto por cargas positivas. En otras palabras, ¿qué descubrió él? Él descubrió el protón, ¿ya? Rutherford descubrió al protón, pero también se puede decir que Rutherford descubrió el núcleo atómico, ¿ya? Cualquiera de los dos es correcto, porque sabemos que el protón está en el núcleo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La C, creo, ¿no? La C es tu respuesta, chicos. Aquí el protón está formado de esta forma: hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Un protón es eso. Hidrógeno con un número de masa y un número atómico. Y si tú pones, sí, en vez de alfa, tú pones helio, vas a obtener lo siguiente. Ahora vamos a ponerlo un poquito más abajo. El nitrógeno está así, ¿no? Nitrógeno, acá está 14 y acá está un 7. Sí, 7. A ver. Para que te des cuenta. 14 y 7, ¿sí o no? Más alfa. Pero en vez de alfa vamos a poner lo que te enseñé. Alfa son núcleos de helio. Entonces vas a poner aquí helio. 4 y 2. Ya, ahí está. ¿Qué te va a dar? Oxígeno, te dice aquí. Ahí está, oxígeno.
17 y 8, ahí está, más el protón. El protón se escribe de esta forma, ¿ya? Ahí está. Ahora tú, mira, suma los números de masa. Es decir, el número de masa del nitrógeno, 14, del helio, 4. ¿Cuánto es 14 más 4? 18, ¿no? Oxígeno, 17, hidrógeno, 1. ¿Cuánto es 17 más 1? Creo que también 18, ¿no? Ahí está, 18 y 18. A ver, números atómicos. Nitrógeno 7, helio 2. ¿Cuánto es 7 más 2? 9. Oxígeno 1, hidrógeno 1. ¿Cuánto es 8 más 1? 9. ¿Sí? Entonces, otra forma de comprobar también de que la respuesta correcta aquí son los protones, ¿ya? Muy bien. Si quieres saber cómo es el electrón, a ver, el electrón se escribe de esta forma, ¿ya? Se conoce como partículas beta, ¿sí? Y está representado de esta forma. 0 números atómicos, a ver, vamos a ponerlo otra vez. 0 número atómico. Perdón, era al revés. Menos 1 y 0. ¿Ya? Recuerda que el electrón tiene carga negativa, ¿sí o no? Por eso, número atómico es menos 1 con su signo y número de masa es 0. Es 0. Así se escribe al electrón. Beta, menos 1, número atómico y número de masa, 0. ¿Ya? 0. Ya. Muy bien. Respuesta en el número 5, la C, protón. 6. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Qué te dice la 6? Mira. Las olefinas son hidrocarburos que se caracterizan por tener enlace carbono-carbono. A ver, ¿se recuerdan que en la clase anterior hablamos de hibridación, ¿no? Hibridación SP, SP2 y SP3. ¿Sí? Muy bien. A ver, las olefinas, chicos, para que tengan idea, también se le conocen como alquenos, ¿ya? Alquenos, ¿sí? Muy bien. A ver, estos alquenos, ¿se recuerdan cuál era la característica de estos? Que poseían doble enlace, ¿sí o no? Los alquenos poseen doble enlace. A ver, para que tengan idea también aquí, parafinas, ¿sí? Parafina. ¿Quiénes son las parafinas? Son los alcanos. ¿Ya? Alcanos. Los alquenos, recuérdate, son caracterizados por tener doble enlace, sí, enlace doble. Y los alcanos, enlace simple, ¿sí? Enlace simple. Es decir, en los alquenos tú vas a encontrar algo como esto. Doble enlace, carbono, acá, otro doble enlace. Y en los alcanos tú vas a encontrar algo parecido así. Carbono, enlace simple, carbono, pam, pam, pam. Ahí está. Esa es la diferencia, ¿ya? Entre una olefina y una parafina. Ya está. Entonces, las olefinas, ¿qué son? Los alquenos. Y los alquenos que tienen enlace doble. ¿Ya? Enlace doble. Muy bien. Ahora, ¿te recuerdas el tipo de hibridación que tenían cuando tenía doble enlace? ¿Qué era hibridación? ¿SP, SP2 o SP3? ¿Qué hibridación, chicos? Las olefinas.
los alquenos, ¿qué hibridación tenían? El doble enlace, ¿qué hibridación era? ¿SP, SP2 o SP3? Ya, si no se recuerdan, chicos, enlace doble era SP2, ¿ya? SP2. Y enlace simple era SP3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre las olefinas, entre los alquenos, lo que lo caracteriza por tener enlace carbono-carbono con, a ver, hibridación SP-SP, enlace Fi, enlace sigma, hibridación SP2, enlace pi, hibridación SP3 y SP3. Ya está. ¿Cuál vendría a ser tu respuesta aquí? Ya ya lo hemos dicho como respuesta, ¿no? Hibridación SP2, SP2. Ya, esa es la característica principal entre las olefinas, que son los alquenos, y los alquenos tienen doble enlace, ¿ya? Hibridación SP2, SP2. Este carbono presenta hibridación SP2 y este otro carbono también presenta hibridación SP2. ¿Sí? Estos dos carbonos. Este carbono y este carbono. Ambos presentan hibridación SP2 y SP2. En este caso, presenta hibridación SP3 y SP3. ¿Sí? Entonces, pregunta número 6, respuesta C. Hibridación SP2, SP2. Muy bien. Pregunta número 7. Dar el nombre Yupac del compuesto. Ya está. Es un ciclo, ya es un ciclo. Tengo dos grupos, CH3, CH3, ahí está, CH3, CH3. Yo recuerdo cómo se llamaban estos, se llamaban metiles, ¿no? Este es un metil y este es otro metil. Ya está, tengo dos metiles. Grupo metil, CH3, CH3. Tengo un ciclo y tengo un doble enlace. Mira, aquí está el doble enlace. ¿Quién es más importante aquí? ¿El grupo o el doble enlace? Es más importante el doble enlace. Entonces, por eso le voy a dar prioridad a mi doble enlace. ¿Ya? Le tengo que dar prioridad a este doble enlace. Entonces, ¿cómo voy a empezar mi numeración? Obviamente por el más importante, por el doble enlace. Entonces, mi numeración, ¿cuál sería? Sería, mira, 1, 2. Ahí está. Entre el 1 y el 2 está mi doble enlace. Ahí está, correcto. Entonces, la numeración que escogería sería el 1, ¿no? Este sería mi carbono 3, mi carbono 4, 5 y 6. Ahí está, ya está enumerado. Muy bien. Ahora, primero nombro los grupos. ¿Dónde están los metiles? En el 3 y en el 5, ¿no? 3 y 5. Ya está. Entonces, ¿cómo lo nombro? Vamos a ver. 3,5 dimetil. Ya está. Ya nombré a los grupos, a los dos grupitos. Solo tenía dos. Dos metiles. 3,5 dimetil. Ya está. Ahora mi cadena principal, que es un ciclo. Sí, es un ciclo. Ciclo hexeno, para ser más específicos, por el doble enlace. Muy bien. Entonces, yo digo 3,5 dimetil. Empiezo con la palabra ciclo, porque es un ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 6 carbonos. 6 carbonos. Para 6 carbonos es ex, pero como es un alqueno, voy a terminar con la palabra hexeno. Entonces, ciclo, a ver, no me alcanza espacio acá abajo. ¿Ya? Hexeno. ¿Ya? Muy bien. 3,5 dimetil, ciclo hexeno. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi respuesta? La B, ya, la B.
Ahí está. Esa es mi respuesta. Muy bien, chicos. Pregunta número 7, la B. Siguiente. De los siguientes compuestos, ¿cuáles son isómeros? A ver. Isómeros, recuérdense, es misma fórmula global, diferente estructura. Sí, misma fórmula global. Entonces, lo que tú vas a hacer aquí, ¿sí?, es lo siguiente. Vas a decir, te voy a dar ejemplo con los dos primeros nada más. ¿Cuántos carbonos tiene el primer compuesto? ¿Cuántos? Tiene 1, 2 carbonos. Entonces pones C2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? A ver, mira. Acá tienes 3 y aquí tienes 3. 3 más 3, 6. ¿Cuántos oxígenos tienes? Solo 1, ¿no? Ahí está. 1, ya está. El siguiente vas a hacer lo mismo. ¿Cuántos carbonos tienes? 2 más 1, tienes 3 carbonos. Siguiente, ¿cuántos hidrógenos tienes? 5 más 2, 7. Más 1, 8. ¿Y cuántos oxígenos? También solo 1, ¿no? El siguiente, a ver, no me alcanza espacio. A ver. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3. Ahí está, 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 3, 6. ¿Y cuántos oxígenos? Solo 1. Siguiente, ¿cuántos carbonos? 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 6. ¿Cuántos oxígenos? Solo 1. Ya está. Ahora te pregunto, ¿cuál de todas se parecen? ¿O ninguna se parece? ¿Cuál de todas se parecen? La primera y la última, ¿no? C2H6O, C2H6O. Entonces, ¿cuáles son isómeros? 1 y 4. ¿Sí? Porque ambos, la 1 y la 4, ¿qué tienen? Tienen la misma fórmula global. Esa es la fórmula global. Son lo mismo, C2H6O. Pero la estructura en la que están ordenados sus elementos es diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Es muy diferente, pero tienen lo mismo. Entonces, a eso se le conoce como isómeros, chicos. ¿Ya? Esos son isómeros. Muy bien. Entonces, mi respuesta sería la E. 1 y 4 son isómeros. Muy bien. Listo. Siguiente. ¿Cuál nombre es incorrecto? A ver. Ya, aquí hay un pequeño error, ¿ya? Y aquí no debió ser. Aquí debió ser. Aquí el H hay que borrarlo, ¿ya? No se puede borrar. Hay que borrar este H. Aquí debió ser, vamos a borrar todo. Debió ser C3H8. Ya, así debió ser, C3H8. Ya, ahora, todo lo demás están bien, creo. Listo. Ahora sí, ¿cuál tiene el nombre incorrecto? El primero se llama propano, el segundo se llama dicromato de potasio, el tercero se llama permanganato de sodio, el siguiente se llama carbonato de sodio, el último se llama tiosulfato de sodio. A ver, ¿cuál es el incorrecto? Ya, yo te voy a recomendar que estos nombres te los aprendas, ¿ya? Veas la fórmula y te aprendas su nombre. Porque son muy comunes estos compuestos, chicos. Son bastante comunes. Casi siempre vienen, o prácticamente siempre. Te van a preguntar estos compuestos y su nombre. Porque, entre comillas, son extraños, aunque no tanto, porque son muy conocidos. Pero son relativamente difíciles, ¿no? Relativamente difíciles, porque no lo son.
Entonces te voy a preguntar, te voy a recomendar, te voy a decir que te aprendas la fórmula y su nombre. ¿Sí? En este caso, la D es la incorrecta. ¿Por qué? Porque no se llama carbonato de sodio. ¿Cómo se llama? Su nombre correcto es bicarbonato. Sí, ese es el nombre correcto. Bicarbonato de sodio. Sí, ahí está. Bicarbonato de sodio. Por el H. ¿Sí? Acá tiene un H, ¿lo ves? Ya, ese es el bicarbonato de sodio. Carbonato de sodio sería sin el H. ¿Sí? El carbonato, su fórmula es la siguiente, ¿ya? Na2CO3. Ahí está. Carbonato de sodio. No hay nada en el medio, solo es sodio y hay carbonato. Sí, ya está. Entonces, la incorrecta, repito, sería la D. No se llama carbonato de sodio. Es bicarbonato de sodio. Por el hidrógeno, repito. Ya está. Siguiente. Este compuesto vino en un examen de admisión y tal como está ahí, está mal. Ya está escrito de una forma incorrecta. Pero quizá lo han escrito a propósito para generar dudas, ¿no? El compuesto así tal y como está no existe ya. Lo que existe o lo que debió ser es lo siguiente. Ya, ahí está. Aquí. CH3 y CH3. Y aquí también hay un pequeño error, no sé si se dan cuenta, aquí es C3H, debió ser al revés, CH3. Ya, hubo varios errores aquí, pero se sobreentiende, ya se sobreentiende. Así viene un examen, así. Muy bien, entonces, tal y como está, ese triángulo, por así decirlo, no existe este compuesto, ¿ya? Así debió ser el compuesto. Sí, un hexágono, debió ser 6 carbonos. Debió tener en total 6 carbonos, chicos. Ahí está. Un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 carbonos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el nombre? Su nombre era el siguiente, ¿ah? Hay que enumerarlo primero, ¿no? Hay que enumerarlo. Pero vamos a hacer aquí, ya se ve muy bien. Ya. ¿Está? Ahora sí. Repito, el compuesto debió tener esta forma. Donde aquí tenga un H3. Aquí otro H3. Y aquí otro H3. Así. Así debió ser. Muy bien. Entonces, este compuesto, para dar nombre, tengo que enumerarlo, ¿no? Entonces, este vendría a ser. Si te das cuenta, ambos están como equidistantes, ¿sí o no? Aquí, este grupo metil está a un carbono de diferencia con el otro, y este también a uno con el otro, y así. Están equidistantes. Entonces, yo puedo empezar a enumerar por cualquier lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y si empiezo por aquí también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos tendrían la misma numeración. ¿Y cuál sería esa numeración? 1, 3, 5, ¿sí? Todas tendrían esa numeración. 1, 3 y 5. Entonces, 1, 3, 5, tengo 3 metiles, ¿no? Entonces, trimetil. Sí, trimetil. Ya nombré a mi grupo. Ahora mi cadena principal tiene 6 carbonos, ¿sí? Y es un ciclo. ¿Cómo lo llamo? Ciclo hexano. 1, 3, 5, trimetil ciclohexano. ¿Ya? Ese es el nombre de este compuesto. ¿Y cuál vendría a ser mi respuesta? Creo que es la C, ¿no? 1, 3, 5, trimetil ciclohexano. Ya, esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, como vino en el examen, estaba raro, tenía varios errores. Pero lo que tú tenías que hacer, o lo que se debía hacer, era lo siguiente, ¿sí? Era identificar primero que está mal escrito y dar una posible solución, que es esta, ¿sí? La que están viendo en pantalla. Y aquí también hay un pequeño error, ¿no? Quizá error de tipo, no sé. Pero, bueno, para dar respuesta o para que tenga lógica ese ejercicio, así debió hacerse el compuesto y la respuesta vendría a ser la C, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ahora sí, pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes fenómenos físicos y fenómenos químicos... ¿Cuáles son fenómenos físicos, fenómenos químicos y cuáles son fenómenos alotrópicos? ¿Ya? Nos está preguntando por 3 tipos de fenómenos: físico, químico y alotrópico. Ya está. A ver, si tú tienes primero el carbono en forma de grafito y al final tienes carbono, pero esta vez en forma de diamante, ¿qué tipo de fenómeno será esto? ¿Físico, químico o alotrópico? Ya, este es un fenómeno alotrópico. ¿Sí? Alotrópico. La alotropía es eso, ¿ya, chicos? Un solo componente que se puede presentar en diversas formas según la estructura en la que se presenta ese elemento. Ya son elementos. El carbono es un elemento que se puede presentar en forma de grafito, que tiene ciertas propiedades, y el mismo carbono se puede presentar en forma de diamante, que tiene propiedades diferentes también. Son propiedades diferentes. Eso se le conoce como fenómeno de alotropía. El segundo, mira, tengo CH4, oxígeno, CO2 y agua. ¿Qué fenómeno será este? ¿Físico, químico o alotrópico? Ya, mira, tengo sustancias iniciales, ¿no? Metano y oxígeno. Tengo sustancias finales, que se conocen como productos, CO2 y agua. Ya, chicos, ¿eso qué es? A eso se le conoce como fenómeno químico, ¿sí? Nuevos productos, los reactivos se convierten en productos. ¿Ya? Eso es un fenómeno químico. Siguiente. Tengo yodo en estado sólido, luego tengo yodo en estado gaseoso. Mira, tengo yodo al inicio y tengo yodo al final. ¿Qué es lo único que cambia? Su estado, ¿sí? Su estado. A eso se le conoce como fenómeno físico. ¿Por qué físico? Porque lo único que cambia es el estado en el que se encuentra. El primero está en estado sólido, el segundo está en estado gaseoso, nada más, pero al final sigue siendo yodo, yodo, yodo. Siguiente. Tengo H2O, agua. ¿En qué estado? En estado sólido. Vamos a acercarnos en estado sólido. Luego tengo agua, ¿en qué estado? En estado líquido. ¿Qué fenómeno se le conoce como esto? Fenómeno físico. Nuevamente, lo único que cambia es su estado. De sólido a líquido. Sigue siendo
H2O y H2O. Finalmente, tengo O2 en estado gaseoso y tengo O3 en estado gaseoso. Ya, a esto también se le conoce como fenómeno de alotropía. Porque, repito, oxígeno sigue siendo el mismo elemento, la misma sustancia simple. Sigue siendo átomos de oxígeno, pero uno está formado solamente por 2 átomos de oxígeno, o sea, la estructura de este solo tiene 2 átomos de oxígeno, y el otro tiene 3 átomos de oxígeno unidos. Obviamente las propiedades de cada uno va a ser diferente también. ¿Sí? Alotropía. Entonces, ¿cuál sería la secuencia correcta? Alotrópico, químico, físico-físico, alotrópico. Creo que la E, ¿no? Ya está. Muy bien. También pregunta de examen, chicos, pregunta de examen. Siguiente. Un elemento del grupo 5A, al adquirir la configuración de un gas noble, forma un... ¿Por qué? A ver, esta pregunta lo hemos visto. Lo hemos visto. Listo, ¿hay espacio para A sacar ver, el verde? vamos a preguntar. Los chicos tienen picaduras, a lo mejor acá arriba está la punta. La punta. A ver, La punta tampoco está acá arriba. Araceli. La pregunta número 12, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, Araceli. Mamá, ayúdame. ¡Wow! A ver. Pregunta número 12, chicos. Creo que sí vimos esta pregunta, ¿no? Ejercicio. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? La E. Un elemento del grupo 6A, al adquirir la configuración de un gas noble, forma un... ¿Por qué? La E, anión, gana 2 electrones. Correcto. Al ser un elemento del grupo 6A, tiene 6 electrones, ¿sí? Y al adquirir la configuración de un gas noble, es decir, va a tener al final 8 electrones. Entonces, para pasar de 6 a 8 electrones, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ganar más 2 electrones, ¿sí o no? Y cuando gana, es un anión, porque gana 2 electrones. Ya está. Correcto. Muy bien, Álvaro. Sí, muy bien. Siguiente, mira. Una muestra de glucosa sufre combustión completa. ¿Ya? Ahí está la ecuación química. Dice, si al final del proceso se obtienen 96 moles de anhídrido carbónico, ya, el anhídrido carbónico es el CO2. ¿Ya? Nomenclatura nada más. Determina la cantidad de muestra de glucosa. Ya está. Lo que vamos a hacer aquí, lo primero que siempre hay que hacer es balancear. ¿Ya? Bien. Acá tengo 6 carbonos. En el lado de los productos. En el lado de los reactivos solo tengo 1. ¿Qué voy a poner? Un 6. Ya, vamos a poner más bonito. Vamos a poner un 6. Ahí. Ahí está.
Tengo 12 hidrógenos. Listo. Y aquí solo tengo 2, que voy a poner también un 6, creo, ¿no? 6 por 2, 12. Oxígenos, mira, oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 6 por 2, 12, más 6, 18. Acá tengo 6, y si pongo un 6, 12 más 6, 18. Entonces ya está balanceado todo. Toda mi ecuación ya está balanceada. ¿Y cuáles son los números? 1, 6, 6 y 6. Muy bien. Dice, si al final del proceso se obtienen 96 moles de anhídrido carbónico, determine la cantidad de la muestra de glucosa. Y la glucosa, chicos, es este. C6H12 o 6. Esta es la glucosa. Te está preguntando cuánta glucosa había al inicio. Entonces, mira, te vas a fijar aquí la fórmula, ¿ya? Pero específicamente solamente del anhídrido carbónico y de la glucosa. De estos dos nada más, porque esos dos es lo que te menciona el problema. ¿Cuántos moles de anhídrido carbónico tienen? 96. Ah, ya. Entonces, debajo del anhídrido vas a poner 96, ¿ya? Debajo, ahí está. CO2, 96. Ahí está, debajo. Determina la cantidad de glucosa. Entonces, yo no sé cuánta glucosa había del inicio, entonces voy a poner X. Debajo de la glucosa pongo X. Y aquí vas a hacer una simple regla de 3. ¿Qué vas a decir? X va a ser igual a ¿cuánto? 96 por 1 entre 6. ¿Ya? ¿Cuánto es 96 entre 6, chicos? ¿96 entre 6? Vamos a poner 96 por 1 entre 6. Esto te debió dar 16, creo, ¿no? 16. Entonces, X vale 16 mol. Porque recuerda que tú tenías 96 moles al inicio. Bueno, se obtienen 96, ¿no? 96. Pero tú quieres saber cuántos había de sacarosa. Lo que tú estás haciendo aquí es una relación. Un mol de glucosa, aquí está el 1, me producen 6 moles de anhídrido carbónico. 1 me produce 6. Si tuviera 2, ¿cuánto me produciría? 12. Si tuviera 3, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1 me produce 6. 2 moles de glucosa me producen 12. ¿Sí? 12. Ya está. Si tuviera 3, ¿cuánto me produciría? 18. Si tuviera 4, 24. Y así sucesivamente. Si tuviera 16, produciría 96, ¿ya? 96. Multiplicarlo por 6 nada más, ¿no? Multiplicarlo por 6. Entonces, esta es una ecuación de combustión muy sencilla, que también se puede resolver al ojo. O sea, te puede venir en tu examen también tranquilamente un problema de combustión. Y lo que tú tienes que saber es eso, de las relaciones. Primero balancearlo, es lo primero que tienes que hacer, balancear. Y balancear no es tan complicado como lo hicimos al ojo nada más, ¿no? Y luego planteas relaciones. Según lo que te convenga. Aquí el ejercicio te dice anhídrido carbónico y te dice glucosa. Entonces yo relaciono nada más estos dos. Ahí está mi glucosa. Y ahí está mi anhídrido carbónico. Estos dos nada más voy a relacionar. Esos dos. Entonces, si uno me produce 6, X me producirá 96. ¿Sí o no? Entonces, X vale 16. Una simple regla de 3. Ya está. Siguiente problema. Nombra la siguiente estructura. Ya está. Primera regla, chicos, es escoger tu cadena más larga. ¿Ya? Y tu cadena más larga obviamente tiene que contener, ¿qué cosa? Los enlaces dobles, porque te das cuenta aquí que hay dobles enlaces, ¿ya no? Va a ser esta tu cadena más larga, ¿ya? Está al ojo, ¿no? Esa es tu cadena más larga. Hacerlo de nuevo. Ahí está.
Muy bien. Ahora tienes que enumerarlo. ¿Por qué lado vas a empezar? ¿Por el lado derecho hacia el lado izquierdo o desde el lado izquierdo hacia el lado derecho? Tienes que empezar por donde está más cerca el doble enlace, ¿no? Por el lado derecho hacia el lado izquierdo. En este sentido. En ese sentido vas a empezar. Ya está, entonces este vendría a ser tu carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está numerado. Ahora los grupos. ¿Y los grupos? ¿Qué nombre tendrán los grupos? Mira. Este grupito tiene 1, 2 carbonos. Y este otro grupito solo tiene un carbono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaba el que tiene 2 carbonos? Se llamaba etil, ¿ya? El que tiene un solo carbono se llamaba metil. ¿Sí? Ahí está. Etil, metil. Muy bien. Por orden alfabético, ¿quién va primero? ¿La E o la M? La E, Siana. Etil. Entonces, ¿dónde está el etil? En el carbono número 3. Entonces, yo empezaría a nombrar 3 etil, 4 metil, y si te das cuenta, en tus alternativas creo que es la única, ¿no? La única que empieza con 3 y 4. 3 etil, 4 metil. Entonces, si no quieres perder tiempo, tú al toque marcarías la pregunta o la alternativa B, ¿no? Que es la única que cumple las reglas. 3 etil, 4 metil. Así se empieza. Eso es lo correcto. Y como no hay otras similares, tú de frente marcas esa pregunta. Y lo puedes comprobar, mira. Los dobles enlaces, ¿dónde están? En el carbono número 1, en el carbono número 3 y en el carbono número 5. ¿Cómo sería? 1,3,5. Nona, ¿por qué? Porque son 9 carbonos en total. Trieno, ¿por qué? Porque tengo 3 dobles enlaces. Trieno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la forma, chicos, para nombrar este compuesto. ¿Ya? Si tú estás seguro, en preguntas de nomenclatura generalmente te pueden ir así. Y si tú estás seguro de tu primera respuesta y no hay otras alternativas, márcala de frente para no perder tiempo, ¿ya? Para no perder tiempo. Y si al final te sobra tiempo todavía, puedes verificar, ¿no? Muy bien. Listo. Siguiente pregunta. 15. Indique el nombre del siguiente compuesto. Otra vez nomenclatura, ¿no? Aquí te da nuevamente un ciclo. También te da dobles enlaces, ¿no? Ya está. Acá tienes el grupo etil. Estos dos. Acá 1 y 1. Este es el metil. Y este también es el metil, ¿no? Ahí está. 2 metiles y un etil. Tienes tus dobles enlaces. Aquí tienes que empezar a numerar. Tienes que tener un buen criterio para saber dónde. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a empezar a numerar aquí? Recuerda que los grupos ya no son tan importantes. Ahora son más importantes los dobles enlaces. Tienes que darle prioridad al doble enlace. ¿Y cómo le das prioridad? Dándole la menor numeración. Tienes que saber exactamente por dónde empezar. Empezar a numerar por este doble enlace o por el siguiente. ¿Ya cuál es el criterio? Obviamente los grupos que estén más cerca, ¿no? Muy bien. Ya, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué escogí esta numeración? Mira. Si escojo de esta forma, 1, 2, lo que he escogido,
la numeración para mis grupos, para el metil va a ser 2, ¿sí? 5 y 6, ¿sí? Y los dobles enlaces van a tener la numeración 1 y 3, lo menor posible, 1 y 3. Ahora, si yo hubiera escogido de la otra forma, por ejemplo, si hubiera sido 1, a ver, con otro color. Si yo hubiera escogido esta numeración, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mis grupos, ¿qué numeración hubieran tenido? Hubieran tenido 3, 5 y 6. Ya, con el rojo, mis grupos, ¿qué numeración tienen? Con el rojo, con el número rojo, 2, 5 y 6, ¿sí? Con el rojo. Con el azul, ¿qué número tienen? 3, 5 y 6. ¿Cuál es menor? Aparentemente parecen iguales, ¿no? Pero el primer grupo, uno es con 2, este es con el rojo, este es con el azul. ¿Cuál me conviene? ¿El rojo o el azul? El rojo, ¿no? Porque es 2, 4, 6 y el otro es 2, 5, 6 y el otro es 3, 5, 6. El menor es el que está de rojo, ¿sí? Entonces, por eso yo voy a escoger eso. Esa numeración. Son criterios, chicos, ¿sí? Aquí se usa criterios nada más. Listo. Entonces, una vez escogida mi numeración, que es la de color rojo, ahora sí voy a empezar a dar nombre. ¿Quién va primero? ¿La E o la M? Ya sabes, la E. Y la E, sí, la E de etil, ¿en qué número se encuentra? En el número 5. ¿Qué digo yo? 5 etil, ya está. Ahora mis otros dos grupos, ¿dónde están? En el 2 y en el 6. 2,6 metil, ya está. Ahora, ya nombré a los grupos, ¿sí? 5 etil, 2,6 dimetil. Ahora, el grupo principal, que es un ciclo, ¿sí? Un ciclo. No, perdón, me equivoqué aquí. Es 2,6 dimetil, ¿sí? Son 2 metiles, ¿sí o no? 2,6 dimetil, son 2. Ya está, ahora sí. Ya nombré a todos los grupos, ¿sí? Todos los grupos. Ahora mi grupo principal tiene 6 carbonos y es un ciclo. Entonces, ¿cómo empiezo? A ver, esta es una continuación, ¿ya? Una continuación. Esto debe ser seguido. Ciclo, como son 6 carbonos, hexa. ¿Y dónde están mis dobles enlaces? ¿Qué carbono hemos dicho? 1 y 3, ¿sí o no? Entonces, 1,3 dieno. Dieno. Indicando que en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo a los dobles enlaces. Entonces mi respuesta correcta sería la E, ¿no? Ya está. Esa es mi respuesta correcta. 5-etil, 2,6 dimetil, ciclo hexa, 1,3 dieno. Ya está. Muy bien. Pregunta número 16. ¿Qué fórmula corresponde al nombre incorrecto? ¿Cuál tendrá el nombre? El nombre correcto. Ya, perdón. Se está preguntando. Solo uno es correcto. Las demás son incorrectos. A ver, chicos. Ya. Aquí hay 2 correctos, ¿ya? Acá hay 2. Creo que me equivoqué en tipear. Pero hay 2 correctos. El primero, que es correcto, es la A. Nitrato de potasio. ¿Ya? Eso está bien. Su nombre es esta y la fórmula está bien. Nitrato de potasio. Y la otra que está correcta es la C. ¿Sí? Ion bisulfato.
¿sí? Ion bisulfato. Por el hidrógeno, chicos, por el hidrógeno. Ion bisulfato. Todos los demás están incorrectos. El siguiente, el óxido de calcio, no es cal apagada, sino es simplemente cal. El siguiente es cloruro de hidrógeno, ¿no? Para que sea ácido clorhídrico, aquí debió ser un AC, ¿no? AC. Y el primero, el AB, no es ácido carbónico, no es ácido carbonoso. Ya está. Entonces, repito, aquí hay dos correctas, o sea, la A, nitrato de potasio, y la C, ion bisulfato. Son dos correctas. Te voy a decir también que te memorices estas dos, para que quizá lo veas más adelante y ya sepas cómo se nombra y cuál es la fórmula, ¿ya? Bien. Siguiente. Determine la suma de los estados de oxidación del cloro en los siguientes compuestos. Aquí tienes este compuesto, cloruro de hidrógeno, cloruro de calcio, tienes cloro y tienes ácido perclorato, ¿no? No, ácido perclórico. Tienes 4 compuestos y te está preguntando el estado de oxidación de solo el cloro. Ahí está. Este cloro, cloro, cloro y cloro. La suma de los estados de oxidación. A ver, el primero, sabemos que el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 y el cloro va a tener estado de oxidación -1. Ya lo encontramos. Siguiente, el estado de oxidación del calcio es +2 y el estado de oxidación del cloro debe ser -1. Sí, el estado de oxidación del cloro es -1. Pero como hay dos cloros, 2 por -1, -2. Y con el +2 recién se hace 0. Pero el cloro, un átomo de cloro, es -1. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar este valor, -1. El siguiente es cloro elemental, cloro puro, sin combinarse. Estado de oxidación, 0. Siguiente, estado de oxidación de cloro. Yo sé que el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. El cloro tiene estado de oxidación -2. Entonces, mira, 4 por -2, -8. +1, -7. Entonces, ¿cuánto debe ser el cloro? Debe ser +7, ¿no? Para que la suma total me dé 0. Entonces, ya tengo los 4 estados de oxidación. El primero, -1. El siguiente, -1. El siguiente, 0. Y el siguiente, +7. ¿Cuánto es la suma de estos estados de oxidación, chicos? -1, -1, +0, +7. ¿Cuánto da? +5, ¿no? Ya está. Esa es mi respuesta. Así se resolvió este problema. Tener cuidado, ¿eh? En este caso. Quizá hubieras puesto, ¿no?, -2 aquí, en vez de -1. Sí. Quizá hubieras puesto, pero eso es incorrecto ya. -2 es el estado de oxidación de los dos cloros, pero aquí te pregunta solamente del cloro, solo de un átomo, no de 2. Muy bien. Entonces, pregunta número 17, alternativa la A, +5. Ya está. Siguiente. Si tiene 2 isótopos con números de masa consecutivos y tienen en total de neutrones igual a 13, ¿cuál será el número de neutrones del isótopo más pesado? Tengo 2 isótopos. Isótopo X, isótopo X. Para que sean isótopos, tienen que tener el mismo valor de Z. O sea, aquí debe tener Z y aquí también debe ser Z. Lo mismo. Dice, número de masa consecutivo. Ya. Entonces, si el número de masa para el primero es A, para el siguiente va a ser A más 1, ¿sí?, consecutivo. Y tienen en total 13 neutrones. Ya. Entonces, el neutrones para esto va a ser 13. ¿Sí? 13. ¿Cuál será el número de neutrones del isótopo más pesado? Ya está.
¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podrían resolver este ejercicio? A ver. Vas a usar este valor, ¿ya? El número total de neutrones es igual a 13. Es decir, la suma de neutrones para el primero más el segundo va a ser igual a 13, ¿no? Entonces, n más 1, n sub 1, por así decirlo, porque no son iguales, es igual a 13, ¿ya? Es igual a 13. Muy bien. Pero vamos a hacer algo más interesante, mira. Vamos a plantearlo de otra forma. Te pregunto, si sabemos que ambos elementos tienen el mismo valor de z, o sea, z y aquí también z, es el mismo valor, ¿no? Si acá fuera 5, aquí también es 5. Si fuera 6, también es 6, son lo mismo. Sí, o sea, si este vale a, aquí te vale a más 1, 1 más, un valor más. ¿Cuánto vale el número de neutrones aquí? ¿No será n más 1? ¿Sí o no, chicos? N más 1. Sí, para que tenga sentido. ¿Ya? Porque mira, si el mismo valor aquí es... Por ejemplo, vamos a poner valores ya para que se entienda. Bien. Digamos que z vale... Vamos a poner aquí. Z vale 5. Para que me compres un heladito, podría Z. Y el número de neutrones, digamos que aquí es ya un número también bonito, digamos que sea 4. Ya está. 5, 4. Entonces, el número de masa aquí va a ser la suma, ¿no? 9. Ya está. 5, 4, 9. Yo sé que el número de masa del siguiente es consecutivo. Es 10. O sea, si aquí es 9, lo otro será 1 más, ¿no? 10. Pero también sé que el número de masa aquí, perdón, el número atómico es 5. Entonces, ¿cuánto debe ser el número de neutrones? Si lo especificamos, tiene que ser 4, pero más 1, ¿sí o no? Para que sea consecutivo. Porque 4 más 1 me da 5, y 5 más 5 al final me va a dar 10, ¿sí? Al final me va a dar 10. Entonces, una forma de escribirlo ya con notación, con letras, es lo siguiente, ¿ya? Para que tenga sentido, el número de neutrones tiene que ser n, el mismo valor, pero más 1, ¿sí? Porque ese 1 justamente me va a dar el a más 1 como condición del ejercicio, ¿ya? Entonces, con esa notación, ahora sí vamos a resolverlo. Entonces, el número de neutrones es n para el primero y n más 1 para el segundo. Entonces, la suma me va a dar 13. Yo digo n más 1, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 13. Y mira, ya te diste cuenta, ¿no? 2n es igual a 12. ¿Cuánto vale n? 6. ¿Sí? N vale 6. Para el primero, n vale 6. Y para el segundo, n vale 7. ¿Qué te está preguntando? Te está preguntando cuál es el número de neutrones del isótopo más pesado. ¿Cuál es el isótopo más pesado? A más 1. ¿Y cuántos neutrones tiene? Tiene 7. Ya está. El brócoli. Así se resolvió este problema, chicos. Un poco de criterio, nada más. Un poco de criterio. No estaba tan complicado. Respuesta 7, ¿ya? 7. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las alternativas presenta un elemento líquido? Teoría, chicos. Existen dos elementos líquidos a temperatura ambiente en la tabla periódica. Uno es un metal y el otro es un no metal. El metal es el más conocido, ¿no? Es el mercurio. Hg, mercurio. Si hablamos de elementos, ¿eh? El mercurio es un elemento, es un metal y está en estado líquido. Ahora, el no metal, que es un elemento también,
que está en estado líquido, ¿quién es? Ya no se guarda, está cochino, sácalo, sácalo. Es el Ya bromo. no se guarda, está cochino, sácalo. Sácalo, está Entonces, sucio, sácalo. ¿cuál de todos estos alternativas presenta un elemento en estado líquido? Quizá muchos han marcado la C, ¿no? El agua está en estado líquido, allá, la C, pero el agua no es un elemento. El agua es un compuesto. El agua tiene H2O. Tiene más de un elemento. Pero si se lava con Entonces, agua, la no se respuesta lava con correcta toallitas húmedas. aquí, ¿Cómo se lava ¿cuál con era? toallitas húmedas? Ya, ahora vas a recortar La E. la U, ¿Por qué la E? todas las vocales. Porque la E tiene el bromo, y el bromo es un elemento no metálico que está en estado líquido. ¿Sí? Esa es mi respuesta. El calcio es sólido, el azufre es sólido también, pero el bromo sí es un elemento y sí está en estado líquido. Esa sería tu respuesta. Muy bien. Esto vino en el examen. Te repito, el mercurio, metal en estado líquido, no metal, el bromo en estado líquido. Y ambos son elementos. Ambos son elementos. Muy bien. Siguiente. Ya. La oxidación de alcoholes secundarios produce. Ya. La respuesta aquí es ácidos carboxílicos. No, perdón. La oxidación de alcoholes secundarios. Ya. Cetonas, chicos. Las cetonas. El coliflor. Ya, mira. Si hablamos de oxidación. Pimiento. Manzana. Si hablamos de oxidación, hay diferentes tipos, ¿ya? Tenemos alcohol Manzana, ¿qué es entonces? primario, Tomate. alcohol secundario y alcohol terciario. ¿Sí? Si yo oxido a un alcohol Zanahoria. primario, lo que yo voy a obtener va a ser una Papa. o un aldehído. ¿Sí? Brócoli. Vamos a ver. Un aldehído. Si yo oxido a un alcohol secundario, lo que obtengo es una cetona. Cetona. Y si yo oxido a un alcohol terciario, no obtengo nada, no hay reacción. ¿Sí? No hay reacción simplemente. Ahora, si yo quiero seguir oxidando a un aldehído, lo que yo voy a obtener va a ser un ácido carboxílico. ¿Ya? Esas son la cadena de reacción. Alcohol primario, oxido, aldehído. Si sigo oxidando a mi aldehído, obtengo un ácido carboxílico. Ahora, un alcohol secundario, si lo oxido, obtengo una acetona. Y si yo quiero seguir oxidando esta acetona, ya no hay reacción. ¿Sí? No hay nada, ahí queda. Y un alcohol terciario, si yo oxido, simplemente no reacciona. No reacciona. Entonces, la respuesta aquí te dice, ¿no? La oxidación de alcoholes secundarios, ¿qué produce? Alcohol secundario produce cetona. Respuesta a la E. ¿Sí? Ya está. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al grupo funcional característico de los ácidos carboxílicos? Si tienes un poco de conocimiento en los ácidos carboxílicos en funciones oxigenadas, te vas a dar cuenta que la respuesta es la D, ¿ya? Ese es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. También tiene esta forma. Así también se puede representar al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿sí? O también, como está aquí, ¿no? Cualquiera de los dos representa a un ácido carboxílico, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado
todos los ejercicios, ¿sí? De manera general. A ver, esto se los voy a enviar, ¿ya? Ya sé. A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Qué pasó, Guillermo? Dime. Ya, la siguiente clase vamos a continuar, vamos a terminar todo lo relacionado a funciones oxigenadas, ¿ya? Sí, orgánicas, funciones oxigenadas. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres. Sí, sí, Guillermo. Seminario. No me comentaron nada acerca de un seminario, pero posiblemente, chicos, posiblemente. Ya se les estará comunicando el sortito. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Muy bien. Entonces, lo que hemos avanzado ahorita se los voy a enviar prontito y le hacen recuerdo, quizá cualquiera no se olvida y demás. Le dicen, se los voy a enviar prontito para que se los envíe a ustedes y puedan repasar, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, chicos. Cuídense, almuercen. Ay, estoy en la E.